Y llegamos a la parte de la entrevista y hoy pues nos acompaña el licenciado José Ricardo Taveras, es secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, pero un hombre que conoce mucho de migración y que fue director Y de justamente de otras migración. cosas también. ¿Eh? La Abogado. la gente cree que nada más yo hablo de migración. No, 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 no. De todos los temas nacionales, claro que está. Usted es Sí. un hombre ducho en la materia y ha sido parte importante en la jornada de trabajo de la nación. Gracias, gracias. Aquí lamentando que mi amigo José, que hubiese querido estar con los dos, pero Sí, sí, me dejó, me abandonó. se quedó por causa ajena de su voluntad de camino hacia acá. Así es. ¿Cómo vamos nosotros justamente en materia de migración? Vamos mal porque sencillamente y desgraciadamente el gobierno ha decidido asumir una actitud de genuflexión con el tema migratorio y obviamente eso eh, ha llevado a que el país ausente el Estado de la problemática migratoria. Y cuando digo que ausente el Estado es que sencillamente nosotros tenemos un tiempo en que la República Dominicana lo que ha estado es plegándose a las presiones internas y externas con la problemática migratoria, especialmente en lo que concierne con el tema haitiano. Y cuando digo ausencia del Estado, digo, por ejemplo, es cuando tú tienes un Estado que no te aplica la ley, que tiene temor de aplicarla por las presiones. Y es lo que ha acontecido, por eso tú ves que penosamente el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros es un fracaso, porque la verdad es que ninguno de los ciudadanos haitianos, que son, vamos a decir que el 99% de los ciudadanos beneficiados con el plan, en general, no digo que todos, cumplen con los requisitos legales para poder, vamos a decir, insertarse en el sistema. Porque la regularización no es que darle un estatus definitivo de por vida y que ya el problema se resolvió. Ellos tienen que ir en el cauce que manda la ley. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos tienen que renovar un estatus, tienen que aplicar y depositar los documentos que la ley manda. Por ejemplo, un acta de nacimiento apostillada. Por ponerte un simple ejemplo. Y la realidad es que ninguno tiene los documentos que la ley requiere. Y por eso tú ves que el gobierno va reconduciendo los términos de la vigencia del estatus que le fue concedido, porque no hay respuesta, no hay Pero puede haber ninguna. un temor a los organismos internacionales desde la República Dominicana. Sí, sí, definitivamente sí. Hay una actitud de genuflexión, de ausencia de la reivindicación de la aplicación de nuestras leyes y penosamente el gobierno ha estado batiendo y sin resolver nada, porque el problema es que el plan se había concebido para resolver un problema, pero la realidad es que el plan lo que ha hecho es complicar el problema, porque entonces ahora tenemos 253,000 personas acreedoras de un estatus migratorio provisional que no califican para dar el paso a un estatus definitivo y que el gobierno no haya que hacer con ellas. ¿Qué es lo que, por lo que yo veo y por los precedentes, lo que parece que van sencillamente a darle un estatus migratorio definitivo, de residente definitivo, lo que fuere, volando todas las prescripciones que la ley manda, lo cual sería absolutamente nulo, sería echar el plan en una letrina, porque para eso no fue que se hizo el plan. Y todo, ¿por qué? Por temor a la presión de la comunidad internacional. Y por temor a la propia presión interna que ejercen ONGs en ese sentido. No, lo veo con mucho pesar, no te creas que me alegra, y lo digo con pesar porque yo apoyo el plan. Claro. Ahora un plan bien hecho, tú ves, yo apoyo Bien el plan. aplicado. Y con mucho pesar porque el fracaso del gobierno en esta política, si fuera a perjudicar al gobierno,
Me parece que, bueno, cada quien que se atenga, y de hecho eventualmente lo perjudicará en términos históricos, por lo menos. Pero es que eso a quien va a afectar es a la población, es al pueblo dominicano, a la imagen de la República Dominicana y sobre todo a la desgracia del colapso del sistema migratorio, porque sencillamente aquí se está llevando todo por vía administrativa, en violación de las leyes, y eso da pena. Yo lo hablo más con ánimo de contribuir que de criticar, en el sentido de que el gobierno pueda hacer las rectificaciones del lugar. ¿Y las deportaciones? En el caso de las deportaciones, porque se entendía ya que iba a haber un plan, que incluso se iban a proporcionar unos vehículos, un proceso organizado, pero vemos que al final de la jornada los extranjeros andan en la calle igual. Si yo fuera presidente de la República, no me ocuparía de las deportaciones en primera fase. Yo me ocuparía de una política de control fronterizo. Después que tú tengas la frontera asegurada, entonces tú puedes impulsar una política de deportación, porque el problema es que por un lado tú lo llevas y por otro lado entran. Migración declaró que había deportado en un año 80,000 ciudadanos. Me parece un buen averaje para las capacidades operativas que penosamente tienen y financieras. Pero en muchas ocasiones no se repite el mismo ciudadano llevándolo. Ese es el problema, lo que te estoy diciendo. Por un lado tú lo llevas y por otro lado entra. Incluso hay ONGs del otro lado de la frontera que se dedican a traerlos, o sea, a prepararlos para que ellos vuelvan. Entonces, hay una mafia instaurada en el sector del transporte, ya hay toda una estructura de motoconchos transportando ciudadanos extranjeros, entonces así no se puede. Definitivamente, hasta que no haya un control en la frontera, todo esfuerzo que se haga con deportaciones es vano. Licenciado, eso con el caso de los ciudadanos haitianos, pero estamos viendo que en los últimos 2 años la cantidad, por ejemplo, de venezolanos, colombianos que entran a la República Dominicana es bastante y que están trabajando también, laborando acá. Y ya muchos se han quedado y se han radicado acá, pero no necesariamente se han legalizado. Y ese tema también se tiene a un lado. Bueno, son cosas diferentes. Tú dirás, bueno, pero usted quiere medir a los haitianos de una manera diferente a la que se mide a un venezolano, por ejemplo. No, porque el problema es que con Haití nosotros tenemos un problema de diferente naturaleza. La naturaleza del problema haitiano es que somos vecinos terrestres del colapso de una nación. Entonces esa vecindad, nosotros tenemos la problemática que nos impacta. Uno de los impactos es el migratorio. Pero nosotros tenemos impacto medioambiental, nosotros tenemos impacto. Todos los dramas haitianos impactan finalmente, obvio, a través de la migración fundamentalmente, a la República Dominicana. No es lo mismo 2, 3 millones de haitianos que hay en el territorio dominicano a algunos 25 a 30 mil ciudadanos venezolanos que se estima que hay aquí. Ese tema de los venezolanos es fácil de controlar, pero es lo que te digo, el gobierno yo no sé qué es lo que esperan. Nosotros tenemos un convenio de exención de visado con Venezuela y el venezolano puede llegar a la República Dominicana legalmente presentando un pasaporte pura y simplemente sin visa. Entonces, y en Colombia. Pero Panamá tiene ese convenio. ¿Qué hicieron los panameños? Porque no te creas tú que el problema de venezolanos está perjudicando solo a la República Dominicana. No. El problema venezolano está impactando a Ecuador, a Panamá, a Colombia, Colombia más que a nadie, a Brasil, a todo el mundo. Claro. O sea, a Estados Unidos, a las islas. El hambre no espera. Ya en Curazao me dicen que no hay forma de que quepa un venezolano más porque la isla es pequeña y está... entonces, la crisis venezolana
está impactando al resto de la región. Y nosotros somos uno de esos. Tenemos en este momento, se estima que hay en la República Dominicana de manera ilegal o legal entre 25 a 30 mil ciudadanos venezolanos. Todavía es una cifra manejable y además es un perfil de migrante diferente al haitiano. Quiero decir que es un perfil de migrante documentado, que el día que el Estado quiera ejercer algún nivel de control con esa migración, es cuestión de decidir. Claro. Entonces, son dos cosas diferentes, además de que una migración de carácter coyuntural, mientras persista la dictadura en Venezuela y la inestabilidad y los problemas económicos y de abastecimiento, porque en Venezuela se está pasando literalmente hambre. Claro. Entonces, esa situación va a existir. Nosotros, como dominicanos, tenemos una deuda con Venezuela en ese sentido, porque el dominicano ha migrado siempre. Es verdad que se migra mucho a Puerto Rico, a Estados Unidos, pero Venezuela en algún momento fue probablemente nuestro tercer destino. Sí. Y además de que ha sido un país que en momentos de dificultades políticas en la República Dominicana ha alojado a los refugiados. Y comercialmente hablando, ¿no? Y ha dado asilo político también a ciudadanos dominicanos con problemas políticos en República Dominicana. Ahí murió el padre de la patria. Entonces, como ese es un problema manejable, porque a la hora que el Estado quiera controlar eso, solamente tiene que decir, no a través de la ley de migración, sino con la ley de visa, hacer una disposición administrativa, porque esa ley es laxa, que mediante la cual se pueda otorgar la licencia según el perfil de cada uno de esos migrantes, para que una vez se le otorguen visa en territorio dominicano, ellos puedan accesar al sistema migratorio. ¿Qué permitiría eso? Bueno, que el Estado se puede reservar la discreción de que de esos 25,000 que están aquí, puede decir, bueno, para quedarse aquí califican 5,000 y voy a sacar los otros 20. Un ejemplo. Sí. Aquel sector que tiene un perfil de delincuente, que tiene antecedentes penales, etcétera, pues también puede ser depurado. Hay mucha facilidad porque Venezuela es una nación que mal que bien tiene sus mecanismos de registro. Es un país ya, un estado que no está colapsado por otras razones, pero no por ausencia de un registro civil, por ejemplo. Eso es verdad. Licenciado, cambiando de tema, el sistema judicial en la República Dominicana, y usted es un gran conocedor también de esa área, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué se puede esperar? Vemos que en el día a día hay críticas, ¿son justas o injustas? Yo creo que de ambas cosas hay. Yo creo que el sistema de justicia adolece de los mismos vicios que adolecen las demás instituciones del Estado. ¿Hay corrupción? Sí, la hay. Pues la hay, pero la hay en los demás estamentos del Estado también. Pero eso no significa que todos los jueces que hay son corruptos. Aquí hay mucha gente honesta trabajando, levantándose cada día a hacer las cosas como Dios manda. Yo lo que creo es que aquí el nivel de intervención mediática en el proceso judicial y a veces el desconocimiento que se tiene de la materia expone mucho a los magistrados y expone mucho al sistema a la presunción de que hay corrupción, de que hay labilidad, y eso no es bueno. La condena moral. Yo lo que creo que, por ejemplo, mira, ahora mismo hay un caso, este caso del abogado Ramírez. Óyeme, ya tú te metías a las redes sociales y muchos incluso medios de comunicación. Antes de que se diera el dictamen de la investigación, sí, se planteara el presupuesto de la investigación, ya habían 80,000 tesis
y ya habían culpables, ya decían que era un crimen de Estado, que mil cosas. Entonces yo digo, la gente tiene que aprender a tener paciencia y creo que hay una investigación, ya hay un sometimiento de responsables específicos. Pero no tiene la población quizás temor, licenciado, por lo que ha pasado con Odebrecht. No, es que, fíjate, el caso de Odebrecht, por ejemplo. ¿Qué tú crees que fue el caso? ¿Tú crees que el sistema es culpable? En primer lugar, lo que hay que ver, Está el proceso, pero como que se siente. el sistema legal permite que una persona pueda ser conocida su caso estando en libertad por la presunción de inocencia. O sea, la población y los medios de comunicación y las redes sociales hay que aprender que el hecho de que una persona se le esté conociendo un proceso en libertad no significa que ya fue exculpada. ¿Me voy a entender? Aquí hay que aprender eso, que eso lo contempla la ley. Aquí, el caso de los banqueros, por ponerte un ejemplo, el caso de Ramoncito Báez conoció su proceso en libertad y bajo fianza. Una vez fue condenado, fue a la cárcel, cumplió su condena y se acabó. Pero mandaron una Vivian para su casa. El tema es también, hay que ver, por ejemplo, con qué instrumento es que tiene que trabajar el sistema de justicia. Yo no estoy justificando, porque yo sé que hay muchos problemas de corrupción en el sistema de justicia. Yo no estoy diciendo que no lo haya. Pero, por ejemplo, licenciado, quizás el Ministerio Público, con exponerse tanto a los medios, tendrá alguna responsabilidad, lo que usted dice. Pero el problema es, por ejemplo, a veces tú tienes que ver qué expediente. Tú me vas a decir a mí que la corrupción del caso de Brecht, de que fueron dos o tres senadores, diputados, y que ahí fue el tema. Óyeme, no nos vengan a tomar el pelo. Claro que no. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que se ejecutaron 6.500 millones de dólares de obras? Se dice que hay 92 y que entonces fue de que en el Congreso el problema. Pero solamente el sentido común te dice a ti que no. ¿Quiénes son los que bregan con dinero en las obras? Son los ingenieros, por amor de Dios. Entonces, suponiendo que hubiese algo, hazme algo, un expediente. ¿Tú crees que, por ejemplo, yo leí ese expediente completo? Y ahí no hay una pieza que pruebe absolutamente nada. Porque tampoco podemos vivir en un sistema donde vivan inventando nada. ¿Tú crees que con una declaración donde se diga, bueno, fulano ayudó en tal aprobación, que yo cuánto, pero yo no puedo afirmar que le dieron dinero? Quizá lo ayudaron para la campaña. Eso es todo. La prueba más grave que hay ahí, dice, eso es lo que dice. Entonces, por eso es que tú ves, desde Brasil hacia República por eso es que Dominicana. tú ves que una magistrada con la autoridad de Miriam Germán hace un voto disidente y la sociedad la respeta. Porque ¿qué es lo que está diciendo con esto? No nos vengan, porque después la culpa es del sistema de justicia. La gente va a intuir que el sistema de justicia liberó esa... Pero Entonces, espérate. tenemos un Ministerio Público flojo entonces, en buen cibaeño. En general, hay problemas, los jueces se quejan de eso. Al menos en ese expediente, porque yo no te puedo generalizar, Sí, porque, claro. por ejemplo, mira, ahora mismo acaban de resolverse un caso en tiempo récord y el Ministerio Público ¿Pero esa actuó. prensa no es peligrosa en un sistema de justicia? Claro que sí, pero aquí la gente vive requiriendo y forzando para que las cosas se hagan huyendo. Entonces, es lo que te estoy diciendo, que nosotros tenemos que aprender a ser sopesados, porque estamos matando la confianza en las instituciones y en las personas. Y cuando tú matas la confianza, entonces tú matas el sistema, y cuando matas el sistema, caemos en el proceso que cayó Venezuela. Entonces, yo lo que creo que aquí deben haber consecuencias, y que el tema de la corrupción debe abordarse con seriedad. Que aquí no se hable de corrupción. El día que se hable de corrupción sea porque aquí se investigó, se sometió a fulano y las pruebas son estas contundentes. Pero eso de estar jugando a
aquí nadie sirve, que eso a mí no me parece como adecuado. Jugar a la política con esas cosas. El sistema tiene problemas, tiene un código procesal penal, que es un instrumento que no sirve, no ayuda con la lucha contra esta problemática, porque a veces los jueces actúan, pero es el mismo código que establece, que establece la salida, ¿tú me entiendes? O sea, hay que verlo todo y sopesarlo. Yo no soy de los que me inscribo en una condena generalizada del sistema. Bueno, el tiempo se nos agota. Ya al final un mensaje a toda la ciudadanía. Bueno, dar las gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes y pedirle a los dominicanos que como sociedad debemos madurar, porque estamos en un proceso en que la crisis de confianza nos puede llevar a una crisis política eventualmente. Hay que aprender a hacer la política con responsabilidad, hacer las críticas con responsabilidad, pero también cuando hayan culpabilidades en términos de corrupción de quien sea, en el estamento que sea, que se deriven las consecuencias del lugar. Eso es lo que hace una sociedad moderna. En Estados Unidos, en Japón, ahí no se habla de corrupción. Ahí se habla de corrupción cuando aparece un caso, cogieron uno, pan, y tú puedes aportar que cae preso. Pero por lo demás, el país sigue caminando. Así es. Bueno, gracias al licenciado José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Se nos quedan un poco los temas políticos, porque sí, el tiempo se nos agotó bastante rápido. Y secretario general de ese partido, ex director también de Migración, que ahí usted hizo grandes aportes a ese plan, aunque fue al final tronchado, pero de verdad que vimos parte de lo que fue ese planteamiento inicial y cómo debió aplicarse, pero lamentablemente las cosas son así. Amén. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mañana retornamos a esta misma hora. Feliz resto del día. Teleunión, televisión.